Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier momento del día que nos estés observando. Bienvenidos a este tercer episodio de Te lo habías preguntado. En esta ocasión hablaremos del tema del aborto y para este programa nos acompaña Gallardo. Hola, ¿cómo están? Y Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches. Desde cualquier momento. Pues en esta ocasión decidimos hablar acerca del aborto, ya que nos pareció un tema bastante interesante para poder compartir y darle otra visión, otro punto de vista del que por sí estamos acostumbrados a ver. Entonces, en esta ocasión, pues queremos platicarlo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Como hemos comentado, los tres tenemos visiones distintas y desde ahí podremos opinar, dar nuestro particular punto de vista. Y bueno, pues para empezar ya con este episodio, pues me gustaría primero comentar acerca de, pues, por qué decidimos hablar acerca del aborto. Y en nuestro caso muy particular, pues justo la intención del programa es preguntarnos, como te lo habías preguntado, preguntarnos cuál es la postura que podemos tener de varón, mujer, del aborto. Entonces, pues bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, comentábamos que un poco antes de entrar, que no se puede tener una visión como global, no puede haber una visión de hombre, no puede haber una visión de mujer. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es, como bien dices, aportar una opinión. Esta opinión puede estar plagada hasta de ignorancias, no solo de conocimiento. Yo empezaría diciendo que mi opinión personal es que apoyo el aborto. Eso es para mí creo que es importante. Sin embargo, mi opinión personal se enfrenta, choca con la opinión social que puedo tener. Me parece que habría que empezar a pensar en su utilidad y sobre todo también en lo importante que nos puede resultar socialmente. El impacto que tiene. El impacto que tiene, sobre todo económico. Y pues nada, empezaría diciendo que lo que yo noto principalmente es que es un tema más político y social que cualquier otro. De repente se menciona que es o bueno, yo por lo menos he escuchado que menciona que es un tema de salud pública. La verdad es que viendo las estadísticas, los números, creo que no lo es tanto. Hay otras cuestiones de salud que son más importantes en la mujer y sin embargo es un tema que se machaca mucho en los medios, que muchas personas hablan. Pienso entonces que es un tema del que se puede sacar raja política y por eso siempre está en boca de muchas personas. Eso es lo que yo pensaría. Pero es salud física, salud mental, ¿no? Como desde ahí lo ves, o sea, como de salud física. Bueno, a ver, voy a aventar algunos datitos que tengo, que encontré por ahí, ¿no? Ok. Dice que la tasa de abortos por cada 1,000 mujeres es de 33. O sea, es decir, que de 1,000 mujeres, 33 abortos. Y esto más o menos se remite a un 3.3% de abortos inducidos. Esto no aplica es decir, que alguien tomó la decisión de abortar. No se refiere a abortos espontáneos. De ahí tenemos que la mortandad de esos abortos oscila. Las cifras del gobierno mexicano mencionan un 6%, las cifras de la OMS mencionan hasta un 13%. Si sacamos un promedio, pues podemos decir que un 9, 10% es más o menos lo que podemos considerar. Tomando en cuenta esto, y aparte, bueno, mencionan también que hay una reducción de abortos desde 1990, ha ido reduciendo hasta un 30%. Si tomamos estas cifras que recuperé, pensando que la tasa de abortos es del 3.3% y que de ese 3.3% las que se mueren con ese tipo de procedimientos es del 6%, no es, o sea, no quiero minimizarlo, pero no es una cantidad importante, es un número más bien tangente. Entonces, cuando generalmente los grupos de feministas dicen que es un tema de salud pública y que muchas mujeres están muriendo, porque generalmente también podemos escuchar que uno de los argumentos es esta persona que no tiene acceso a la salud pública, que lo hace a escondidas o esto. Clandestinamente, o que no tiene acceso a servicios de salud propios, adecuados, óptimos, pues padecen esta mortandad.
las cifras dicen totalmente lo contrario. Yo, por ejemplo, viendo estas cifras, me fijé un poco en lo que afecta a las mujeres, ¿no? Su índice de mortalidad. Y pues bueno, hay temas como el corazón, la diabetes y los tumores que son más importantes. ¿Por qué no se habla de eso? ¿O por qué no se intenta poner en primer plano ese tipo de problemas? Porque no tienen importancia política. Sí, porque si nos fijamos que lo más importante sea la esperanza de vida, pues realmente lo que nos dices es que justo el aborto no es un problema especialmente grave, ¿no? O importante en ese Yo creo que todos son importantes, pero usando los números. Cifras pues importantes, ¿no? Ajá, no es tan acuciante como cualquiera de los otros problemas si hablamos de la salud pública. Exacto. Sí, estadísticamente no es tan urgente, ¿no? Urgente. Por decirlo de alguna manera. Sí, en el tema de la mujer, ¿no? O sea, que sea de verdad algo que sea preocupante o muy grave. ¿no? Sin embargo, ya está, ¿no? El tema desde hace algunos años, ¿no? Ya se ha debatido se ha debatido la legalización y demás. Hoy, pues, una Suprema Corte que tenemos aquí, ¿no? Como en distintos países, distintas autoridades o cuestiones que controlan las leyes de los países, se ha establecido como un derecho, ¿no? Lo cual me parece muy, muy sano, pero creo que se ha llevado mucho el tema y por qué me gusta que hablemos de esto, porque creo que las relaciones entre seres humanos nunca son sencillas y nunca pueden ser establecidas como bueno, malo, blanco y negro, ¿no? O sea, creo que hay miles de matices. Y mi intención de hablar el día de hoy de uno de los matices de este tema del aborto es justamente el poder ver esa perspectiva donde el varón, ¿no? Puede resultar afectado o puede también tener alguna participación dentro de esta problemática o de estas circunstancias, ¿no? Que es el aborto. Porque, claro, por la profesión que tenemos, pues también nos toca acompañar ciertas historias, ciertas perspectivas que pues, normalmente no se ven, ¿no? Allá afuera. Una de ellas, ¿cuál es? Pues que yo ya pondría sobre la mesa, pues es de una pareja heterosexual, ¿no? Donde pues hay un matrimonio y viene la cuestión de tener un hijo. Decidir tener un hijo. Y entonces, en algún punto, ¿no? Que ha pasado, ¿no? Lo hablo por experiencia dentro de la cuestión profesional, que la mujer decide interrumpirlo sin tomar, ¿no? Ninguna consideración, opinión o participación del varón. Y eso me parece que es algo, híjole, súper difícil. O sea, yo de verdad no puedo decir qué está bien o qué está mal, porque tampoco es una cuestión moral, pero sí creo que es un tema analizable, ¿no? Y que creo que seguramente se irán avanzando en estas situaciones, pero creo que es un tema que poco se visibiliza, ¿no? Es decir, hay una pareja heterosexual, resulta en un embarazo, y me parece que ahí hay una cuestión de poder, ¿no? Es decir, en algún punto. La mujer tiene un poder, ¿sí? Claro, también puede ser una gran responsabilidad, pero a veces es una carga, hay que decirlo así, ¿no? De, ¿puedo continuar o no puedo continuar? Y es una decisión exclusivamente de la mujer. De ella. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando el varón, por ejemplo, decide sí tenerlo? ¿No? Ahí la opinión queda totalmente nulificada, ¿no? Porque ella puede decir, tú quieres, pero yo no, ¿sí? Y entonces, claro. Es mi cuerpo. Es mi cuerpo, ¿sí? ¿Tú qué? ¿No? Ok, pero ¿qué pasa en la otra parte, no? Si, por ejemplo, sucede esto y él dice, no lo quiero tener, pero ella dice sí. Ojo, sí se tiene, pero inclusive tienes tú, varón, que asumir una responsabilidad que quizá al mes que te enteraste, al mes y medio, dijiste no quiero tenerlo, ¿no? Y entonces te ves atado, te ves obligado a una situación donde pues... Qué polémico eso, ¿no? Sí, porque, ojo, resulta que entonces ahí hay una cuestión, repito, donde la mujer puede corregir, pero el hombre no puede corregir, ¿no? Exacto. Que, ojo, puede ser una circunstancia de no sé, un encuentro sexual, falló el método anticonceptivo y, oye, ¿sabes qué pasa esto, no? Y también, ojo, ahí me parece que hay una cuestión de poder sobre la mujer, ¿no? Y que fíjense que estaba yo leyendo hace ratito un artículo en Argentina, ¿no? Que se hizo todo este proceso ya hace muchos años, y unos de los
que ojo, eran cuestiones ahí o políticas conservadoras, ¿no? Muy de derecha, como les llaman, que era como de, pues es que el hombre también tendría que participar. Pero ojo, metían este tema, yo creo que porque lo radicalizaban, como que no se le prestó mucha atención, pero sí me parece que es algo que se tendría que considerar, no sé qué les parezca a ustedes. Sí, por lo menos hablarlo, ¿no? O sea, ponerle voz a eso, no, o sea, como decía a lo mejor Gallardo hace rato, ¿no? No, ¿quién es la voz justamente de los hombres o las mujeres, ¿no? Pero creo que sí es importante que justo que la intención del programa es preguntarse cosas que en la normalidad a lo mejor no se hablan tanto, no se cuestionan tanto, no se visibilizan tanto. Y creo que este punto de vista que tocas es bastante interesante, sin embargo, bueno, creo que también es una cuestión como muy polémica porque podrían las mujeres o a lo mejor algún grupo feminista, por ejemplo, decir, bueno, pero ¿cuál es la probabilidad o cuál estadísticamente es más común que la mujer quiera tener o no quiera tener un hijo cuando ya se sabe embarazada y la estadística de cuando el hombre sí quiere o no quiere tenerlo? Entonces, bueno, si queremos a lo mejor meter a todos en una sola canasta, pues sería imposible, pero me parece que sí es bastante válido el punto de vista de decir, bueno, yo no quiero tener, cuando el varón dice, yo no quiero tener al hijo, y tú decides sí tenerlo, yo me tengo que hacer responsable de esa decisión que tú tomaste, ¿no? O sea, que fue una decisión que tomaste sin tomar en cuenta mi punto de vista, y viceversa. Cuando decide el varón que sí quiere tener y la mujer decide no tenerlo porque es su cuerpo y es su decisión, y el hombre sí quiere. Sí, y algo que les comparto, alguien proponía es que, bueno, ok, claro que es el cuerpo de la mujer, ella lo puede decidir, o sea, es una facultad, decía él, una ventaja, ¿no? Biológica, ventaja o desventaja según la circunstancia, pero en este caso él lo expresaba como esa ventaja de poder decidir, ¿no? Que eso me parece muy sano. Ojo, a ver, el tema de que una mujer pueda decidir con toda la violencia que se ha sufrido históricamente me parece algo muy, muy sano, me parece a mí, ¿no? Pero creo que él decía, sí se pueden hacer adecuaciones, o sea, él, por ejemplo, hablaba de donde justamente el hombre pueda interponer como, no una especie de demanda, sino, ¿no? Como una notificación. Una notificación, algo así, se me olvidó ahorita el nombre que él utilizaba, de que, oye, yo no quiero hacerme cargo, ¿no? Pero él daba un plazo, ¿no? Porque decía, pues, ¿a qué hora va a estar esperando que se decida, ¿no? Si quiere no hacerse cargo. Entonces él decía, o sea, darse un plazo, y él hablaba como el plazo que se tiene para abortar, ¿no? Claro. Pues, no sé cuántas semanas. Entonces él decía, ese plazo sería el ideal, ¿no? Como, ¿sabes qué? Yo hasta este plazo tengo, o incluso antes de decirte, yo no lo quiero tener, ¿no? Entonces no me voy a hacer cargo. O sea, que el varón tenga esta posibilidad de decirlo. Exacto. Y entonces si la mujer dice, yo lo quiero tener, bueno, ok, pero entendiéndose que es una decisión propia. Y él decía, ahí el Estado sería fundamental, ¿no? Para sostener esa Regular decisión. esa. No, para sostener la decisión, por ejemplo, de la mujer. Ah, ok, Sí, sí, de dotarle, ¿no? De cuestiones económicas, de Pero salud y bueno, no demás. solo eso, mediar, porque, vamos, estamos hablando pensando en la idea de que una persona, un hombre en este caso, puede decidir no tenerlo. Y eso implica también una cuestión económica. Sí, claro. Me parece que estos temas tienden a la radicalización. Todo el mundo quiere llevar su punto de vista al extremo y decir que lo que vemos es válido siempre. Me parece que el Estado podría funcionar ahí como un punto medio. Jesse mencionaba la idea de una estadística. Creo que la estadística no es necesaria. O sea, yo creo que entendemos, a lo mejor son solo 10 padres los que no quieren o 10 madres las que no quieren, y no creo que sea tan necesario sacar una media. O sea, pues con que no quiera, pues, debería ser suficiente. Debería ser suficiente para que el Estado diga, bueno, a ver, esta persona dice que no, tú dices que sí, pues ya queda sentado, entonces ya cargas con una responsabilidad y el otro se deslinda, con todas las implicaciones que eso tenga, porque pues más adelante puede haber un arrepentimiento, una especie de reconciliación si es que eran una pareja estable, no lo sé. Pero bueno, ya asentado y sostenida la opinión, pues ya es más complicado que esta cuestión pueda derivar en problemas legales posteriores, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque sí me parece bastante válido cuestionarse eso de, bueno, ¿yo por qué quiero tenerlo?
desde los dos puntos de vista, ¿no? Tanto de la mujer como del hombre, ¿por qué quiero tenerlo? Y cuáles son los argumentos válidos que me harán a mí tomar esa decisión de tenerlo o no tenerlo. Y la responsabilidad, creo que es algo que también hablábamos, ya lo habíamos mencionado en el programa de por qué tener hijos, ¿no? O sea, eso me parece bastante válido replanteárselo antes de decidir si toma la decisión de abortar o no abortar, ¿no? Yo creo que desde ahí ya me parece bastante responsable de parte de la persona. Yo también la verdad es que sí soy pro aborto, o sea, yo estoy a favor del aborto. Me parece, como lo había mencionado hace un momento, que incluso puede llegar a ser un acto de amor, porque estás pensando justamente en este ser, ¿no? De qué calidad de vida le voy a dar, qué socialmente, moralmente, económicamente, emocionalmente soy capaz de mantener a un ser toda la vida, ¿no? O sea, bueno, por lo menos hasta que sea un adulto autónomo e independiente, y si yo soy capaz de eso, ¿no? Porque, bueno, que también me parece bastante difícil, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor ahorita puedo decir que no y a lo mejor darme cuenta que sí, o a lo mejor ahorita decir que sí y después me doy cuenta que no, pero cualquiera de las decisiones que se tomen, de tenerlo o no tenerlo, se acompañan toda la vida, ¿no? O sea, ya sea si decido tenerlo, será para toda la vida, y si decido no tenerlo, también será una decisión para toda la vida, ¿no? Entonces, creo que sí es una decisión bastante difícil. Y bueno, pensando en el que estemos en pareja, o que la persona, la mujer esté en pareja, pues tener en cuenta la opinión también del hombre, ¿no? O sea, realmente sí me parece bastante importante cuando el hombre de verdad tiene la posibilidad de decidir, De participar. de participar exactamente, porque pues hay algunos, por supuesto, que sabemos que en cuanto saben que hay un embarazo, pues salen por los cigarros y nunca vuelven, No ¿no? vuelven. No vuelven nunca. Sí, y creo que se tienen que trabajar en eso. Ojo, a ver, el preservar, ¿no? Por ejemplo, el bien del menor, ¿no? Es algo que se ha buscado desde hace mucho tiempo. Cuando se tiene al pequeño, o pequeño, pequeña, ¿no? Bueno, al bebé, algo que se busca, tengo entendido al menos aquí en México, es, de acuerdo a las leyes, es preservar el bien del menor, ¿no? Y eso pasa por encima de cualquier cosa, ¿no? Muchos lo dicen, muchos abogados. Es que no es que él tenga el derecho de, por ejemplo, no quiero salir el tema, pero es que no es que tengas el derecho tú de verlo, es que tu hijo tiene el derecho de verte, ¿no? Claro. Entonces, ya sabes, el típico de, no lo ves porque no me has dado la pensión, ¿no? O tú no lo ves porque tienes novio, ¿no? No, o sea, Es el que tiene derecho es él, ¿no? Es otra de las cuestiones que también a veces no se hablan en relación al aborto, y no solo eso, sino también a las parejas, porque, por ejemplo, una mujer al tener el poder, como dice, si ella al llevar al bebé en su cuerpo, puede instrumentalizar después al hijo como un arma para reprimir, coercionar o castigar al padre en este caso. Entonces, eso es un tema que también, bueno, Jessy mencionaba la responsabilidad. La responsabilidad es eso, o sea, bueno, respondes por tus actos, pero ¿quién vigila ese tipo de cuestiones? Por ejemplo, sigo una página que se llama Movimiento por la Igualdad Real. Es de una abogada española que se llama Antonia Alba, y ellas tratan de ayudar a hijos huérfanos de padres vivos, así llaman. Entonces, muchas mujeres deciden, porque sí, que los hijos no convivan con el padre. Y entonces hay muchas familias que están cortadas por la mitad porque, al menos legalmente, las madres siempre tienen como esa preferencia. Sí. Eso es una de las cuestiones que, más allá del aborto, no se tocan y que van relacionadas, van de la mano con el asunto de la responsabilidad de tener hijos. Que fíjate que esto creo que es algo que me parece incluso entendible y lógico que pase, ¿no? Me parece que sí, es decir, en toda esta corriente, ¿no? Hablamos de, bueno, sé que hay muchas, ¿no? Corrientes feministas y no soy un experto en eso, pero creo que sí a veces en algunos puntos tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Porque creo que trabajar por la equidad o la igualdad, creo que es algo que también es muy, muy sano, muy padre, y justamente hablar de estos temas, ¿no? Yo escuchaba una historia en algún momento de alguien que me decía, ¿sabes qué? Pues tuvimos no sé, una relación de un mes, nos dimos cuenta que no funcionó, y oye, 6 meses después voy a ser papá, o sea, ¿no? Y la verdad yo desde el primer momento dije no, incluso desde ese momento me decía del acto sexual, dije, oye,
yo creo que pasó esto, oye, ¿por qué no, no, por ejemplo, hacer algo al respecto. hacer algo al respecto? Y me decía él, o sea, me oigo bien, ¿no? Cobarde. Un cobarde, no, él decía bien quejoso, bien, Ok. en una cuestión ahí, ¿no? Ajá. No se puede decir la grosería, yo todavía después no la digo para que no nos vayan a, pero él me decía, porque me siento violentado, o sea, y decir esto hace que los demás se burlen de mí, o sea, porque yo le decía desde el inicio, oye, pues, no sé, compramos, ya sabes, la pastilla de emergencia, y no me la voy a tomar, es mi cuerpo, oblígame a tomarla, ¿no? Y decía él, oh, no, entonces yo así, ¿no? Rezando, aunque no creo en nada, me decía él, ¿no? Yo rezando, y resulta que se da, y luego, oye, pero yo no, o sea, ¿no? Me vale, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Hoy, él me contaba en ese momento, ¿no? Pues es posible que, pues, o sea, me tengo que hacer a la idea que me tengo que hacer cargo porque, pues, ¿no? Bueno, también puede decidir no hacerse cargo, ¿no? Pero creo que también tener esta situación de saber que tienes un hijo, ¿no? Aunque no tenga tu apellido, aunque no lo veas, aunque no lo alimentes, no hagas ese quehacer de padre, tú sabes que tienes un hijo, Sí, ¿no? o sea, hay muchos hombres que les vale. Sí, claro, ¿no? por O sea, supuesto. te estoy hablando de que sí no le tenía valía, cierta ¿no? conciencia, O sea, que decía, oye, no manches, o sea, ¿qué voy a no, hacer? o sea, porque pues sí, decía él, mi deseo sí lo dijo, pero no ahorita, ¿no? No está en mi proyecto de vida, yo estoy en otras Sí. ondas, no con esta persona, No ¿no? con Que esta persona, finalmente claro. salimos un mes, algunas semanas, pues no funcionó y fue como, ¿no? Y a lo mejor algunas personas que que vayan a escuchar el programa o que estén escuchando el programa digan, pues por eso ocupa métodos anticonceptivos, por eso no sé qué, ¿no? O sea, ocupa esta responsabilidad de antes de, pero en realidad vamos a pensar en que, bueno, sí, ese sería en el plano de lo ideal, bueno, y si no pasa, o sea, si ya de verdad está este ser, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Sí, O sea, claro, ¿qué vas a hacer? porque a mujeres y hombres nos pasa lo mismo. Claro, por O supuesto. sea, a veces aceptémoslo, pues, hay un error, ¿no? Ya sea porque no usaste protección, O tuviste negligencia. una negligencia, y claro, yo creo que si hay la posibilidad de corregir, ¿no? Como está en la pastilla de emergencia o estas situaciones, pues, se hace, o el ¿no? aborto. O el Yo aborto. creo que y eso me parece, desde mi punto de vista, que eso es lo que ha vencido a todas las oposiciones morales que se han ido presentando desde que el tema se empezó a discutir de manera civilizada. Hay muchos que pueden oponerse por cuestiones religiosas, bioéticas, éticas, lo que sea, pero es que se sigue practicando, o sea, no es más bien un deseo, ¿no? De, bueno, es que está mal lo que estás haciendo. Sí, pero se sigue haciendo. Se está haciendo. Se está haciendo y además se ha practicado por muchos años. Entonces, creo que esa ha sido la vencedora ha sido la práctica real. Entonces, más bien tienes que lidiar con lo que está pasando. Claro. Y bueno, en el plano de lo ideal incluso sería que la prevención fuera nuestro principal método a recurrir, ¿no? O sea, que efectivamente no tuviéramos que llegar al aborto, sino obviamente la prevención, ¿no? Utilizar métodos anticonceptivos adecuados y que las mujeres y hombres, varones también, acudan a los profesionales adecuados para que estos métodos anticonceptivos pues sean efectivos, ¿no? Yo aquí estoy muy a favor de lo que dice Gallardo. Creo que hay que trabajar y más en temas de salud con lo real, ¿no? Con lo que está pasando, con lo que se vive, ¿no? Sí. Creo que hay instituciones, grupos, asociaciones que, claro, se enfocan demasiado en lo que debería ser, ¿no? O lo que tendría que ser. Lo ideal, pero bueno, a ver. No, pues, esto es un tema que ojo, a ver, hablemos como tal. Yo recuerdo aunque no soy muy fan, pero recuerdo al expresidente de Uruguay, a Pepe Mujica, ¿no? Ajá. Que decía, a ver, estar a favor del aborto no es como que, todos vamos a... ¿no? Todos van a abortar. Todos vamos a abortar. No, o sea, pero es una problemática que se tiene que atender. Solucionar. Y que tiene que atender, sí, que es una solución integral. Lo que estamos hablando aquí es que, bueno, dentro de estas soluciones integrales y estas variables, esta es una de tantas, ¿no? Donde el hombre, pensemos en un hombre responsable afectivamente, ¿no? Con esta conciencia pueda decir, oye, yo quiero, ¿no? O no quiero, ¿no? Y entonces te lo dialogo, busco que lleguemos a un acuerdo y cómo ahí en algún momento puede convertirse como una cuestión de poder de la mujer, que aceptémoslo, ¿no? Sí, también llega esa parte de decir,
pues mira, déjame lo pienso, ¿no? Y te aviso qué decido, ¿no? O sea, porque, ojo, a ver, te mando eso pasa, ¿no? Y luego no te contesto porque me lo estoy pensando. Te dejo en visto. Te dejo en visto. O sea, eso pasa. A ver, veámoslo con pequeñines cuando ya, digamos, ¿no? Tienes al hijo y te separas, ¿no? Hay un divorcio o una separación simplemente. Y como lo decías hace un momento, ¿no? Se usa como instrumento. Como un instrumento de manipulación, de castigo. Coerción. Sí, terrible ahí, ¿no? Y retomando un poco lo que dijiste hace un momento de que es un problema de salud o una problemática que efectivamente también no nada más se queda en el plano de lo físico, ¿no? Sino también en el plano de lo mental, ¿no? De lo emocional, qué repercusiones puede tener esto tanto para el caso que mencionaste del varón que quiere tener o que no quiere tener más bien y que la mujer decide sí tenerlo y que él sepa que pues tiene un hijo, ¿no? O sea, que no quiso, que él no decidió tenerlo, pero que lo tiene, biológicamente lo tiene, y tener esto en mente, que yo tengo un hijo, o sea, tengo un hijo biológico, ¿no? ¿Qué hago con eso, no? Y también en la parte de la mujer es, bueno, ok, no nada más es el hecho de abortar y que físicamente incluye una situación invasiva, ¿no? Dolorosa, sino también una cuestión mental, ¿no? O sea, porque al final es una decisión difícil de tomar, ¿no? O en algunos momentos, pues puede decir, bueno, estoy convencida que no lo quiero tener, pero aún así el aborto es un momento difícil, o sea, es un momento invasivo y que tiene repercusiones físicas, pero también tiene repercusiones mentales, ¿no? Que tiene que también trabajar en eso y que creo que también es como que se trata muy poco este tema, ¿no? Porque dices, bueno, tú decidiste abortar, pues ahí hazte cargo, ¿no? De eso pues nadie te obligó, ¿no? A hacerlo. Y me parece que también es importante tomarlo en cuenta. Ibas a decir algo hace un momento. Yo quiero acotar ahí de lo que hemos estado hablando dos cosas. El estar de acuerdo con el aborto no quiere decir que estoy de acuerdo en todo lo que se habla del aborto, porque también esa es una de las cuestiones. Ahorita estamos hablando sobre la responsabilidad. El hombre que no quiere tenerlo, la mujer que a lo mejor le impusieron y tiene un aborto forzado y se queda con esa cuestión. Me parece que hay que ser capaces de entretener en la cabeza ideas contrarias con las que estamos de acuerdo. Por ejemplo, a mí me gusta, yo soy pro aborto en mi fuero personal, pero entiendo algunas de las cuestiones, por ejemplo, que mencionan Agustín Laje o Pablo Muñoz y Turrieta, me parece que tienen una lógica impecable, o sea, no se les puede rebatir, que esté de acuerdo con ellos solo en algunos puntos. Y creo que eso sería saludable que este debate se diera a nivel social porque, como lo dije al principio, tiende mucho a la radicalización, ¿no? Bueno, yo estoy bien y tú estás mal, mi visión es la correcta, la tuya es la incorrecta. No creo que sea así. Vuelvo nuevamente a la cuestión de la responsabilidad. Ahorita, por ejemplo, mencionas el daño no solo físico, sino el emocional que puede tener una mujer que ha tenido un aborto. ¿Qué pasa con aquellas que ya tuvieron 3 abortos? Que ocupan, por ejemplo, la pastilla del día siguiente como un método anticonceptivo. El aborto, recordemos, no es yo haría esta metáfora, el aborto sería como un extintor y lo que tenemos que hacer es tratar de evitar el incendio, no usar siempre el extintor. Entonces, habría que partir y pensar socialmente sobre lo que nos conviene también. O sea, no es solo en lo que creo, sino en lo que nos conviene. Porque además, cuando le llamamos el derecho al aborto, todo derecho genera una obligación. Claro. O sea, no es como, pues bueno, alguien me lo tiene que pagar, muy bien, es el Estado, pero si eres una persona que ya lleva 5 abortos y ese dinero sale de los contribuyentes y que no, por ejemplo, ese dinero se puede ocupar para una persona que tiene diabetes, que tiene algún problema en el corazón o nada más algún problema ortopédico, pues eso puede ocupar perfectamente para atender otra de las cosas y no usarse en atender personas que por irresponsabilidad, negligencia, dejadez, se les aporta dinero estatal para necedades. Entonces, sí soy pro aborto, pero también habría que el tema por encerrarlo, ¿no? Meterle como en una criba, una jaula, y a partir de ahí empezar a ver qué nos conviene socialmente. Sí, o sea, no podemos meter a todos en una sola canasta, eso nos queda perfectamente claro, ¿no? Cada pareja, cada mujer, cada hombre tendrá
motivos distintos, diversos para tener o no tener hijos. Sí, claro, por supuesto que a lo mejor si hablamos de una violación, por ejemplo, pues sí, no, por supuesto Sí, que es más que entendible que sí, ¿no? Y en eso que decías de con cuánta frecuencia recurre una mujer a un aborto, sí, por supuesto, o sea, sí me ha tocado estar en clínicas por mi profesión en donde practican abortos y yo les comentaba hace un momento, ¿no? Ahí hasta en la entrevista que hacen, hasta 15 formulario, ¿no? en el formulario que hace al inicio en la clínica y se dice 1, 2, 3, hasta 15 o más. Y yo le preguntaba a la enfermera de ahí, oiga, ¿y esto sí pasa? ocurre? O sea, ¿o por qué lo ponen? Dice, porque ha ocurrido, lo ponemos. Claro. O sea, por eso es que sí se pone, ¿no? Y le digo, ¿de verdad? Y ojo, no tiene nada que ver con la moralidad, porque si tú te lo estás pagando y tú decides que tu cuerpo soporta y no tienes problemas psicológicos, pues adelante. Pero el problema es cuando ya lo llamas un derecho y cuando el Estado te tiene que pagar ese tipo de cuestiones, ahí es donde habría que tener como una especie de regla para que tengamos una responsabilidad. O sea, un derecho también genera una obligación. Oye, pero es que sí se radicaliza mucho esto, ¿no? Porque bien alguien que ha practicado 15 abortos puede ser alguien que sufre violencia, ¿no? También. Podría ser también, ajá. Sí, claro, puede ser alguien que está sufriendo violencia y que lo que les contaba hace un momento, ¿no? Sí, de de alguien de que la está golpeando y que entonces, claro. y que, ¿no? Finalmente, pero es que... Pero nuevamente el Estado entra ahí. O sea, a ver, vemos aquí en tu hoja que ya este es el tercer aborto. ¿Qué está pasando? Y para eso el Estado debería de mediar. Bueno, es que mi marido se le hace... Sí, la valoración psicológica, ¿no? Claro, el trabajo social, todo ese tipo de aspectos. Esta era una clínica privada. Sí, bueno. Obviamente, ¿no? O sea, no era una institución pública, esta era una clínica privada y también me parece, bueno, o sea, de acuerdo a la investigación que yo hice, sí me pareció que como que no les preocupaba demasiado eso, ¿no? O sea, realmente sí, claro. no es que, a ver, oiga, ya Sí, es el negocio. décimo Es un que negocio, ¿no? pasa. No, por supuesto, o sea, a ellos les conviene justo porque dices, es un negocio, ¿no? A lo mejor Entonces, después del 15avo en el descuento. Ya el 16avo es gratis. Gratis, órale. No, o sea, sí, la verdad es que sí es un problema también que sea tan deshumanizado, ¿no? O sea, que ya diga, bueno, ajá, ya vino el 15, ya pues ya se la sabe, ¿no? O sea, ya hasta sabe qué cuarto, ¿no? Y ahí no hay esta preocupación de decir, bueno, ¿qué está pasando? Es el 15avo, ¿qué pasa, no? No es normal que vengas 15 veces a abortar, ¿no? Entonces, ¿en dónde está la responsabilidad, sí, de la persona, pero también a lo mejor de las instituciones que dices, algo está pasando aquí, ¿no? Esto no es normal, independientemente de sea una decisión tomada conscientemente o sea una situación de violencia, algo me está diciendo. La línea personal también. Hay una frase muy bonita de Antonio Scotto que me gusta, que dice que libertad sin responsabilidad es un fraude. Me encanta, porque esa es cuando eres adulto te enteras de que eso es así. Cuando eres chico, todo el mundo gira alrededor de tus padres y no eres responsable, es decir, tus padres responden por ti. Responden por ti. En cambio, cuando ya eres un adulto, pues tienes que responder por ti mismo. Entonces, libertad sin responsabilidad es un fraude. Y dije, pues sí, es esto. Yo creo que la línea se podría dibujar ahí. Cada quien tendrá un límite, una frontera que puede estar un poquito más para allá, un poquito más para acá, pero creo que sí valdría la pena ponernos a pensar, ¿no? Decir, bueno, sin señalar, porque también esa es otra de las cuestiones. Uno como sociedad tiene que ponerse de acuerdo cómo queremos vivir, hasta dónde permitimos, qué nos conviene, y muchas veces pareciera que, es que se juzga a esa persona, que no se ajusta a estas cuestiones, pero no es necesariamente eso, sino se establecen reglas para un juego y en el que todo el que las cumple, pues es adoptado y adaptado de mejor manera que el que decide no hacerlo. Y no por ello vamos a condenar al ostracismo aquí a las mujeres que no se ajusten, por el motivo que sea. Pero sí hay que tener como una especie de reglas, creo, que nos permitan entender y abordar y solucionar este tipo de problemas, ¿no? Sí, el aborto, a ver, en sí es un tema, incluso cuando sea una decisión propia, ¿no? O consciente, es un tema difícil, ¿no? Es un tema arduo, es un tema incluso físicamente, por supuesto, molesto, doloroso, desgastante. Muchas veces tiene consecuencias irreversibles.
Y creo que como tal necesita ser atendido integralmente, ¿no? E incluso desde cuestiones políticas, de políticas públicas, como incluso individuales, como es la atención psicológica. Claro. Y creo que el radicalizarlo el decir bueno o malo. Yo veía una candidata presidencial, ¿no? Que le decían, que no simpatizó con ella, pero le decían, ¿no? Oye, ¿a favor o en contra del aborto? O sea, a ver, ¿no? Espérate, Sí, O sea, espérate, ¿no? A ver si de verdad lo quieres contestar. Depende. Porque lo que conteste ella sí o no, pues uno u otro grupo se le va en De contra, todos ¿no? modos va a perder. Así es, va a perder. De Y todos modos va a entonces, perder. pues no me parece que Sí, se no. tengan que llevar, pero entiendo, como lo decías desde un inicio, Ah. que es algo que se ocupa políticamente, ¿no? Para ojo, pues también, ¿no? Estas cuestiones ahí donde desagradables, ¿no? Que tiene la cuestión política en general, y en México sobre todo, pero sí me parece que es algo que necesita ser pensado, dialogado, y que de esto incluso las personas que nos escuchan lo puedan dialogar con su pareja, ¿no? Claro. Lo Con puedan sus dialogar hijos, sus con hijas. sus hijos, con sus hijas. Oigan, hijos, ¿ustedes qué harían en esta Ajá. situación? ¿Ya te pasó? Porque Sí, ya a te... lo mejor Exacto. oye, ¿qué onda? ¿Ya pasó? Sí, hay ¿Cómo muchos estás? papás que no saben que sus hijas han abortado. Sí, ¿no? claro, y ojo, a ver, si a mí de chico me dicen esta posibilidad de que yo seguramente será una charla que tenga con mi hijo de, oye, hijo, ¿no? Mira, ¿no? Ve estas diferencias que hay, ¿no? Porque a lo mejor a mí me daría un temor de que pues, él sea papá sin quererlo, ¿no? Por alguna cuestión, ¿no? Sería, no es el gran temor, ¿no? Pero hablándolo de este tema lo pienso, sí como que hablarle de estos temas. Y creo que es algo que se tiene que hablar, porque es muy tabú, es muy, de no lo toques. A ver, pensémoslo un poco nosotros en el ensayo, cómo lo empezamos a abordar, ¿no? Sí. Como, le empezamos a dar muchas Como que vueltas. le dábamos muchas vueltas para poder abordar Para directamente lo que Sí, queríamos. y yo voy a esto, porque un hombre no puede opinar de esto, ¿no? Porque una mujer no puede opinar incluso en ciertos temas, ¿sí? Ya que sea respetable o no, pues bueno, eso cada uno lo decide, ¿no? Si respeta o no Yo la creo que, decisión. como decía Gallardo, yo también a lo mejor al principio lo había visto como un poco también radicalizado, pero no, ahora sí que como nuestro programa lo dice, yo no lo había pensado, no me lo había pensado desde el punto de vista de, es que va más allá de si eres hombre o mujer, me parece aquí una responsabilidad humana incluso, ¿no? O sea, una responsabilidad que a todos nos aqueja, no nada más a las mujeres o nada más a los hombres, sino a todos como sociedad, porque incluso es lo que mencionaba hace un momento, esta clínica que se dedica a hacer abortos, no se pregunta, ¿no? No se toma ese trabajo de preguntarse por qué viene tantas veces esta mujer, qué está pasando con ella, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, entiendo que es un negocio, pero justamente sí es un problema social y ellos o estas personas que están en la clínica tienen acceso a estas mujeres que algo está pasando, ¿no? Alguna situación está pasando. ¿Por qué no? Ok, tú pagaste, pero mira, ya tienes tantas veces. Mira, ¿por qué bien valdría la pena? Siéntate a platicar, ¿no? ¿No? Ve con un psicólogo, un trabajador social, algo, acércate, ¿no? O sea, o acercarle. Sugerencias, ¿no? Sí, ¿no? Por lo menos acércale, ¿no? O sea, oye, mira, también hay estas posibilidades para trabajar este problema. ¿Por qué no acudes, no? Sí, como en el área de salud pública, ¿no? Que ya va la señora por el cuarto hijo, tiene 25 años, y le dicen, mire, hay estas alternativas, ¿no? Claro. Si usted quiere, es una decisión, por ejemplo, les dicen, ¿no? Propia, personal, su esposo incluso no va a ser notificado si usted no quiere, porque es su cuerpo, ¿no? Y entonces ahí es como, caray, pues sabe que sí. De una ¿no? vez, ajá. O sea, yo lo quería desde el primero esto, pero, ok, Claro. de verdad, Sí, eso sí, pasa, sí. te lo cuentan. Sí. Yo tengo amigos, amigas que trabajan en el sector salud y te cuentan esto, ¿no? Sí, tenemos como protocolo dar esta información, Claro, donde de acercarla. ninguna manera tú puedes decir, la señora tiene 7 hijos, no, pues le vamos a... No, ajá. No, porque Pero se le ofrece. Se le ofrece, se le informa Ujú. la red de posibilidades que puede tener, ¿no? Y sabes, también me hace pensar, a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero me hace pensar en incluso la responsabilidad social que se tiene incluso desde la escuela, ¿no? O sea, se ha hablado a ver mucho de los padres o de, ¿no? Pero ¿y qué pasa también con los adultos o con las personas que tienen acceso a otro sector como son los niños, los adolescentes o ya jóvenes que empiezan una vida sexual activa
y qué tipo de información se le acerca o qué tanto de responsabilidad tienen las instituciones educativas en este... Para ofrecer esta Exactamente, para ofrecer esta información, que incluso, bueno, también ha sido polémica esto de los nuevos libros de texto, ¿no? Que tienen como muy explícitas los términos de pene, vagina y que a los maestros les da tanto miedo mencionar, ¿no? ¿Y cómo le digo Habrá que ver también la edad, porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, recuerdo que así la instrucción sexual más dramática que recuerdo fue en el sexto de primaria. Hay una película que pasaban para orientar a los muchachos sobre los peligros, ¿no? de un aborto, de las relaciones sexuales desprotegidas. Se llamaba algo así como Gritos del Silencio, algo así. Y en el video, pues prácticamente te explicaban lo que era un aborto, ¿no? Ajá, una succión, después un legrado. Y era bastante... Ajá, era bastante gráfico. ¿no? Yo creo que ahí el instrumento que ellos consideraban idóneo para enseñar era el miedo. El temor. Ajá. El miedo. Sí. No sé si funcionó a los niveles que ellos requerían, pero me parece que trabajaba. Ahí creo que también hay una dificultad para poder decidir a qué edad se le habla a los chicos, qué edad es la idónea para que sepan de qué se trata esto, ¿no? O sea, ¿Del aborto? Del aborto, de la sexualidad, de todo. Es que está complicado. Porque sí, habrá padres que digan, oye, es que mi hijo apenas está en sexto de primaria. Y otros que digan, bueno, es que le tendrían que haber dicho en tercero, no en sexto. Sí, claro, es una, porque finalmente todavía el tema de la sexualidad, que también es parte de este tema, es un tema tabú, ¿no? O sea, sí, está complicado. Mira, yo soy psicólogo, ¿no? Y a mi hijo de pronto me sorprendía con mi esposa que le dábamos otro nombre a su pene, Ajá. ¿no? Y dice, oye, ¿por qué le estamos dando otro nombre? O sea, ajá, ¿no? Pues es su pene, sí, ya, ¿no? Pene. Se le nombra como tal. Como se llaman las orejas, así se llama es. la nariz. Pero ojo, porque está muy, muy ahí estigmatizado, ¿no? Te hablo de, o sea, yo un proceso, ¿no? El trabajo personal, profesional, mi esposa docente, ¿no? También un trabajo personal y todavía esta cuestión de, pues, claro, no garantiza nada, ¿no? Nos costaba en ese momento, nos dimos cuenta que, ¿por qué hacerlo? Y nos dimos cuenta cuando lo llevamos al pediatra y queríamos decirle el nombre, ¿no? Que utilizábamos y, no, pues es su pene, ¿no? Oye, es su pene, ¿no? Pero el pediatra que decía, sí, llámele pene, o no decía que no. Ah, no, porque como le llamamos pene, él no decía nada. Es que muchas veces también tiene que ver, somos seres sociales. Entonces, tú vas con la tía católica a comer, no vas a decir, oiga, es que mi pene tiene... Entonces ocupas algún eufemismo, es algo que es común. Ajá, yo creo que socialmente tendemos a eso. Ah, fíjate que ahorita que lo dices, ¿no? Sí, bueno, sí, también es tiene parte, que ver ¿no? por eso, sí, o sea, si claro, llegas a casa de la abuela y el niño, es que abuelita, estaba yo jugando y se me salió el pene y la abuela se va a infartar. Entonces, bueno, le llamas por otro nombre y el asunto hasta cobra un cariz gracioso. No estaría tan preocupado por eso. Yo más bien es que ahí la cuestión es empatar la educación que los padres esperan para sus hijos y que ellos a veces mismos no dan y lo que el sistema educativo puede ofrecer y en qué momento. Ahí también puede haber alguna pero fíjate que ya hay, y Jesse lo sabes, ¿no? O sea, ya hay mucha información sobre eso. Ya sabemos hoy que... de verdad, casi con exactitud podemos decir a qué edad ya un niño o una niña qué debe saber, ¿no? Es decir, ya lo sabemos, porque además, ojo, este tema de la información sobre la sexualidad es algo que se da a lo largo de toda la vida, ¿no? No es como antes nos decían de, a ver, siéntate, hoy vamos a hablar de sexualidad. No. La plática, esta información, exacto. A la gran plática, ¿no? Sí. Incómoda y necesaria. Recuerdo siempre a Malcolm el de en medio, ¿no? Que lo cito muchas veces, donde Hal lo sienta y les da la charla, y hasta el chico le dice, no importa que tú todavía no estés en edad, y la vas a escuchar porque no la voy a volver a repetir, ¿no? Claro, porque es como muy tabú, ¿no? Muy difícil. Pero creo que ahora ya es, como dicen, ¿no? A lo largo del paso por el sistema escolar, pues de una u otra manera, biología, hay a veces clases específicas de salud sexual, pues te van enseñando, ¿no? O de valores o religión o eso, incluso hasta para negarlo, necesitas darle información. O sea, para decir, bueno, esto no está bien, necesitas, ¿qué es lo que no está bien? Ah, claro. Y entonces, yo creo que se va hablando. No sabía que había ya como... Sí, o sea, claro, hay autores que te dicen, a ver, ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, un niño de 5 años debe saber,
principalmente nombres de su cuerpo y sobre todo la cuestión de lo privado y lo público, ¿no? Sí. Y entonces, claro, algunos dicen 4, a los 5, a los 6, ¿no? Pero, Okay. Pero si lo ponemos como en etapas escolares, en el preescolar. Okay. En el preescolar, cuando empiezas a ver las partes del cuerpo, que pues, ya el niño, que la cabeza, que las manos, bla, bla, bla. Sí, empiezas a interactuar socialmente también. Que puede tocar mi amiguito o él le puede tocar a mi amiguito. Exactamente, que lo cual nos lleva a que eso también, ponerle nombre a esas partes, cuando como se llaman, también me permite a mí, adulto, decirle al niño qué partes sí, qué partes no, para incluso prevenir un abuso. Sí, claro. Porque cuando le dicen, pues es que, por ejemplo, el pajarito, que es el eufemismo para el pene, y dices, pues no está mal, ¿no? O sea, si le ponen ese nombre y alguien adulto le dice, pues yo te voy a enseñar un pajarito, ajá, eso se puede confundir muchísimo, ¿no? O sea, a ver, pues no está mal entonces, ¿no? Pero bueno, pero si ¿A qué edad estaría bien hablar de aborto? O sea, porque también es un tema que puede, o sea, se habla ya de sexualidad que en la secundaria, ahí se les dice, oye, pues sabes que bueno, aquí en hay un realidad de peligro. sexualidad, porque realmente no es como dices, que se hable en la secundaria eso, ¿no? Sino es todo el tiempo. A lo largo, ajá. Todo el tiempo. Sí, a lo largo de la vida. Exacto. Que hoy se hace así como de ya a partir de cuarto, ¿no? Ya vamos a hablar sobre mi sobrinito, ¿no? Justo el fin de semana mi esposa le dio con su maqueta del aparato reproductor, ¿no? Okay. Y ella estaba ahí ayudando, ¿no? Mi esposa ahí a mi sobrino. Y justamente es como decía por ahí mi suegra, ya empezaron a hablar de estos temas, ¿no? Es decir, y no, suegros, esto ya deberían venir hablando, ¿no? Porque, ojo, a ver, el tema, voy a eso, a ver, alguien que posiblemente, ¿no? Vamos a considerarlo así, alguien que está recurriendo muchas veces al aborto, pensemos en algo que también es muy común estadísticamente, chicas que, bueno, lo ven como, no como el extintor, lo ven como incluso una cuestión anticonceptiva, ¿no? Un método más. Ajá, pero que además es muy accesible, ¿no? Pues ya pasó, estoy embarazada, bueno, voy a la clínica que ya conozco, ¿no? Con el doctor ya de confianza y llego a practicar esto. Eso pasa, ¿no? También en nuestra sociedad. Y creo que también, ojo, ahí hay temas que posiblemente como psicólogo o algún trabajador social puede notar que hay áreas que trabajar, ¿no? Y muchas veces tienen que ver incluso con el tema de verdad, o sea, de qué es un noviazgo, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones básicas? Hasta lo más abstracto como el amor. Exacto. Entonces, todo eso, ojo, hablemos de no solo como voy a educar a mi hijo para que no aborte, ¿no? O no llegue a esta situación. Me parece que no. Es como vamos a educarnos en sexualidad, en las consecuencias que tienen ciertos actos, ¿no? Por ejemplo, le decía a mi sobrino, oye, bueno, ¿y el pene qué? ¿Para qué sirve? Y se chiveaba, ¿no? Le digo, no, bueno, hablamos del aparato reproductor femenino o de la mujer. No, dice, y ya hablamos del masculino, le decía, ¿para qué sirve? Y él me decía, pues no sé para qué sirve. No, o sea, vamos a ver para qué sirve. ¿Para qué sirve? Sí, y justo creo que son ciertas charlas que podemos, ojo, tener o ciertos aspectos educativos que hay que considerar para prevenir todo lo demás, ¿no? Sí, claro, desde un abuso hasta un embarazo no deseado, etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que sí es importante que se le ponga nombre que lleva todo, o sea, todo lo que se le ponga nombre a lo que tiene que ser, se llama pene, se llama vagina, se llama aborto, ¿no? Se llama relación sexual, o sea, me parece que hay que ponerle nombre y darle como esta explicación, este significado ¿por qué pones cara de que no estás de acuerdo? No es que no esté de acuerdo, me acabo de acordar de una de las cuestiones de las que habla Agustín Laje y precisamente me remite a una de los eufemismos que se ocupan como adultos, porque los ocupamos también, y él dice que por lo general al aborto se le llama interrupción del embarazo. Y él dice, y en eso estoy de acuerdo, que no es una interrupción, es una terminación del embarazo. Dice, la interrupción es parte de un proceso en el que dices, bueno, lo interrumpo y lo voy a continuar mañana o pasado. Eso es una interrupción. Cuando el aborto no es una interrupción, es una terminación. Entonces se ocupan eufemismos, ¿no? Me parece, por ejemplo, uno de los que más odio y que veo constantemente en las noticias es el abatir a las personas. No las abates, las matas. Pero ya no decimos... para no ponerle Ajá, matar. no,
se mataron a 5 personas, ¿no? Murieron 5 policías, 5 delincuentes, no, hubo 5 abatidos. Los delincuentes abatieron a 5 policías y eso es un eufemismo. Entonces es igual que no querer decir pene al pene. Y como adultos también tenemos esa cuestión. Sí, ahí. claro. Fíjate que yo escuchaba a un profesor, ¿no? Que compartía que, ahorita que me acordé que él decía, yo a mi hijo le hablo del aborto cuando él noto que empieza como en esta cuestión de ya vincularse, ¿no? Sexualmente con su novia. Y entonces le digo, mira, a ver, ¿no? Tú debes saber que esto, ¿no? El acto sexual puede traer ciertas consecuencias. Claro. Y entonces una de las consecuencias, él decía, yo siempre le he tenido esa palabra de todo acto tiene consecuencias, actos tienen consecuencias. Claro. Y entonces le decía, claro, hay temas como contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual, pero también hay otro tema, ¿no? Que es el tema del poder, porque para eso es, decía, Sí, ¿no? sí. Esa es la función. Y el ser humano, cada vez más social, menos biológico, instintivo, pues claro, ha tratado de decidir cuándo sí y cuándo no. Y entonces es una posibilidad que tú tienes, ¿no? Y él hablaba, pero le decía, oye, mira, este es un recurso que ¿Puedes ocupar? que puedes utilizar, pero mira todas estas consecuencias que tiene este recurso. Ahorita ¿sí? que mencionabas a la chica hipotética que va a la clínica 3, 4, 5 veces por un aborto y ella piensa que esa es una forma de solucionar, vuelvo a la idea del extintor. Hay una frase que me gusta y que siempre ocupo con mis conocidos menores, más chicos, y se las digo, el SIDA no se aborta. O sea, porque puedes abortar pensando que solamente es el embarazo, pero si te contagias de alguna enfermedad sexual de la que ya no te vas a poder salvar con nada, eso también es una irresponsabilidad relacionada con esto. O sea, el acto sexual tiene muchas implicaciones alrededor, no solo el aborto y el embarazo es quizá alguno de los puntos en el extremo, pero hay un montón de cuestiones ahí. Y ¿sabes qué también está pasando? Que me parece que hay papás, ¿no? Que en ciertos sectores, sobre todo en estos que llaman, ¿no? De una cuestión despectiva como los chicos whitexicans, ¿no? Que son como los que recurren, ¿no? Porque estadísticamente es así, o sea, recurren a estas prácticas. Entonces me parece que también hay un psicoanalista, Sergio Alonso Ramírez, está en YouTube, y habla de que a veces los hijos parecen ser los que están torturando a los padres o explotándolos, y a veces no es más que el deseo reprimido de los padres proyectados en los hijos, ¿no? Decía, a ver, esta hija Eso que pues... sí pasa siempre, ¿no? Exacto, ¿no? Él decía, a ver, también esta hija que es súper rebelde y que lleva 6, 7 abortos y que le operaron los senos, ¿de dónde está sacando el dinero? ¿No? O sea, y él decía, ahí todos están teniendo también su grado de responsabilidad en que esto pase, y eso también hay que asumirlo, ¿no? Claro. Esto donde también los papás, ¿no? Creo que el tema del aborto es un tema, por supuesto, gubernamental, social, familiar, ¿no? Es decir, individual, político, ¿no? Político, donde todos debemos hacer un análisis muy importante para que esto pueda, pues yo no sé si disminuirse, pero al menos se vea desde una cuestión más consciente, ¿no? O se atiende desde una cuestión más consciente. Sí, yo creo que también es un tema muy polémico, como dijimos al principio. Es un tema que probablemente muchos tendremos un punto de vista muy distinto. Tal vez las personas que nos escuchen van a tener un punto de vista muy distinto. Algunos estarán de acuerdo con algún punto, algunos estarán en desacuerdo, por supuesto. Pero me parece que justamente la intención de este programa es poner en la mesa estos temas, que se hable de estos temas, que se le ponga voz a estos temas que son poco recurrentes. Sobre todo, bueno, el aborto sé que es un tema muy recurrente, pero a lo mejor visto desde diferentes perspectivas, ¿no? Tocando puntos que a lo mejor de repente son incómodos tocar o que poco se hablan, esa es la intención de este programa. Y bueno, pues si les parece bien, pues estaremos terminando con algún, no sé, punto. Alguna idea de cierre. No sé, ¿qué se les ocurre? Bueno, yo pienso que, y lo que recomendaría es que en los temas más difíciles no hay que cerrarse a lo que tú piensas y sientes, porque esa es una forma de radicalizarse, es de fórmula. Lo que creo es que debemos escuchar al otro, los otros puntos de vista, y a partir de ahí hacer una síntesis. Bueno, esto me parece que yo estoy de acuerdo en esto, pero hasta este punto, de este lado no creo que estén bien, pero estos me parece que sí,
y lograr una especie de consenso, síntesis, y esa sería mi recomendación, sobre todo en los temas más difíciles, ¿no? Lo que no importa tanto, pues uno tiene derecho a su propia opinión, pero esto es una cuestión que yo creo que no afecta solo a las personas, sino a la sociedad en general. Claro. Y ahí también hay que hacer concesiones. Hay que hacer una conciencia, por supuesto. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Gallardo, y mi aportación para finalizar sería que nos enfoquemos en estas cuestiones reales, ¿no? De lo que sucede, no en la cuestión ideal. Sé que cada uno de nosotros podemos, por ejemplo, tener una práctica religiosa distinta o que nos rige de cierta manera, o una cuestión moral o ciertos valores, pero, a ver, enfoquémonos, en lo real, lo que está pasando, ¿no? Y si quizá podemos tener alguna posible solución o alguna propuesta, pues también, ¿no? Tratar de darle voz, pero creo que sería mi sugerencia. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Me parece también que es importante pensar que cada caso es un caso, como siempre hemos dicho, no podemos meter a todos en una sola canasta. Parece que es importante tomar la perspectiva de cada persona, de cada pareja, de cada mujer, para que con base en eso, pues hagamos una conclusión la persona haga su propia conclusión, ¿no? Eso me parece importante, pues también a mí me da muchísimo gusto estar con ustedes, es un agasajo escucharlos y cooperar de manera colectiva con ustedes. Muchísimas gracias y los esperamos para el próximo episodio. Chao.